Hola estudiantes del sexto A, sexto B, sexto C. En el día de hoy comenzaremos con una nueva unidad de aprendizaje y esta lleva como título la materia y sus cambios. El primer objetivo de esta unidad será identificar las características de los estados de la materia. Antes de mencionar los estados de la materia, vamos a definir lo que es materia. La materia es todo lo que compone al universo, desde el Sol hasta los muebles que están en tu casa. A su vez, la materia está conformada por partículas, que si yo representara las partículas, serían como estas pelotitas que se presentan en la animación. Es probable que en años anteriores hayas visto los tres estados de la materia. Esta imagen, ¿con cuál de esos estados lo relacionarías? ¿Y esta imagen? Y por último, esta imagen. Si señalaste gaseoso, sólido y líquido, corresponden a los tres estados principales de la materia. Estados principales. Hay más estados de la materia. Estos tres son los principales y son los que vamos a estudiar. Vamos con el primer estado de la materia. ¿Cuál se te ocurre que será el que está representado? Estas pelotitas corresponden a las partículas que conforman a la materia. Este sería el estado sólido. Algunas características de objetos que estén en estado sólido. Primero, que tienen una forma y un volumen definidos, que significa que tú puedes describir cómo es la forma, redonda, cuadrada, triangular. Y por volumen me refiero al espacio que utiliza este objeto. Una segunda característica es que entre las partículas, es decir, estas pelotitas, existen altas fuerzas de unión. En la imagen anterior observaste que las partículas estaban muy unidas. Entonces hay una alta fuerza de unión. Una tercera característica es que entre las partículas existe una baja distancia. En la imagen anterior observaste que la distancia, la separación, el distanciamiento que había entre las partículas, entre estas pelotitas celestes, era muy poca. Y por último, las partículas vibran. Se refiere al movimiento que tienen estas partículas. En el estado sólido, el movimiento es de vibración, tal como lo observaste en la imagen anterior. A continuación observarás ejemplos del estado sólido de la materia. Aquí tenemos botellas y aquí, ¿qué ejemplo será? Lápices, estuches de botellas y aquí un instrumento musical, la guitarra, comida, el sushi y otro ejemplo, esta casa, el pasto, los árboles, la muralla. Vamos al segundo estado principal de la materia, el estado líquido, que es el que está encerrado en un círculo amarillo. Focaliza tu visión en ese rectángulo, en ese círculo. ¿Qué dirías con respecto a la distancia que hay entre las partículas? ¿Es mucha, media, poca? ¿Qué dirías con respecto a la unión que hay entre estas partículas? ¿Están muy unidas, muy juntas? ¿Qué dirías con respecto al movimiento que tienen las partículas? ¿Están en la misma posición las partículas o va cambiando la posición? Vamos con el estado líquido de la materia, las características que éste tiene. Primero, que el volumen es definido. Tú puedes saber cuánto es el espacio que utiliza un líquido. La forma no es definida, pues depende del recipiente, el envase que los contiene. Si un líquido está en una taza, va a tener una forma distinta a cuando está en una fuente o cuando está en una olla, en una cuchara. La fuerza de unión entre las partículas es media.
¿ya? No están tan juntas. Hay distancia entre las partículas, ¿ya? Ligado a la característica anterior. Como no es tanta la fuerza de unión que hay entre las partículas, hay una cierta distancia entre ellas, una cierta separación. Y por último, hay mayor movimiento de las partículas. En este estado las partículas ya se desplazan, por eso aparecen estas flechas, por eso que las partículas cambian de posición porque hay desplazamiento. Ejemplos del estado líquido de la materia. Y aquí tenemos un río, el aceite, este jugo, esta limonada. Aquí puedes ver que la forma no es definida, en el vaso tiene una cierta forma, en cambio cuando está en la botella la forma es otra. Un chocolate caliente y por último la leche. Ahora quiero que tu atención y visión la focalices en el círculo amarillo, en las partículas que están encerradas en ese círculo, que corresponde al estado gaseoso de la materia. Aquí, ¿cómo es la unión entre las partículas? ¿Es alta o no existe unión? ¿Cómo es la distancia que hay entre las partículas? Si es mucha, es poca. ¿Cómo es el movimiento de estas partículas? Probablemente piensas que es aún mayor el movimiento, pareciera que estuvieran locas estas partículas. En el estado gaseoso tenemos que la forma y el volumen no son definidos. No tienen una forma, un volumen definido. No podrías describir cómo es la forma. Tampoco podrías decir cuál es el espacio que está utilizando el estado gaseoso. Existe una baja fuerza de unión entre sus partículas. No están juntas, ni un poquito de juntas. Y por último, hay una mayor distancia entre las partículas y el movimiento también es mayor entre las partículas. Por eso apreciaste que el movimiento en la imagen anterior de estas partículas es aleatorio, es más rápido, es más continuo. Es porque hay un mayor movimiento. Vamos con los ejemplos. En esta situación, ¿qué se está representando? Proceso de inhalación, cuando ingresa el aire a tu organismo. Este aire está cargado mayormente con oxígeno. Y aquí tenemos la exhalación, que es cuando el aire sale del organismo y este aire está cargado de dióxido de carbono. El aire, dióxido de carbono, como ejemplos del estado gaseoso. Y aquí, en este humo, tubo de escape, tanto los autos como las fábricas, al encender el carbón, la leña, generan un gas llamado dióxido de carbono. Y por último, la letra C y la letra O, que representa el monóxido de carbono, que también es un ejemplo del estado gaseoso de la materia. Este último gas es peligroso, es tóxico, puede causar la muerte inmediatamente. Bien, frente a esta pregunta que es de cierre para que reflexiones de manera personal, le respondas de manera personal. ¿Qué recordaba de los estados de la materia? Del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso. ¿Qué es lo que recordabas? Segunda pregunta, ¿cuál fue el conocimiento nuevo? Quizás no conocías algunos ejemplos del estado gaseoso, o cómo era el movimiento de las partículas, o que las partículas en el estado sólido vibran. Ahora deberás realizar la siguiente actividad. Consiste en completar una tabla. Por cada respuesta correcta se te asignará 0,5 puntos, que es del ítem de los puntos por las tareas actividades hechas. Lo ideal es entregar esta tarea el 25 de septiembre en Classroom. Explico la tabla. El criterio dice volumen. Simplemente escribo si es que es definido o indefinido en el estado sólido, en el estado líquido, en el estado gaseoso.
Lo mismo para la forma, si es que es definida o indefinida, en los tres estados de la materia. Tercer criterio, fuerzas de unión entre las partículas. ¿Cómo es la fuerza de unión entre las partículas que forman al estado sólido? Si es que es baja, media o alta, cómo es en el estado gaseoso. Lo mismo para el criterio que la distancia entre las partículas. ¿Cómo es la distancia que hay entre las partículas que forman el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso? Y por último, te pido que señales un ejemplo de cada estado principal de la materia.